Bienvenidos a Mi Ser, un podcast que se creó como un espacio para reconstruir y deconstruir todas nuestras creencias, para no olvidar la importancia de trabajar en el ser humano, porque nuestra relación más larga y la única que con certeza dura para toda la vida es con nosotros mismos. Hoy, como primer invitado en todo el podcast, tengo el privilegio de tener a Manuel Romera. Hola Manolo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Increíble. Muy feliz de este espacio en el que vamos a poder conocerte como ser humano, como profesional, porque eres demasiado reconocido en el mundo de las finanzas, pero también para saber qué es lo que llevas en el corazón. A ver si puedo dar cobertura a ese cariño que tú le has puesto a este podcast y a este conocimiento de mí, que simplemente soy una persona humilde, sencilla, pero como bien sabes, direccionada y con criterio propio, con lo cual, bueno, pues espero que sea motivador para el que nos escuche. Claro que sí. Entonces quiero comenzar por tu vida. Tú me contabas que tú eres de Madrid y que vienes de una familia muy sencilla y estudiaste administración de empresas. ¿En qué influenció tu familia o qué influenció en tu decisión de carrera? Bueno, fíjate, yo fui una persona que tenía inquietudes por todo, quería estudiar todo, y como no se podía estudiar todo, tuve que elegir algo, ¿no? Mi padre tuvo una pequeña financiera de automóviles y vendía coches, y entonces eso yo le vi muy orientado en su vida a tocar el suelo, ¿no? A lo que es la vida real, de lo que es la venta de los automóviles y la financiación de los mismos. Entonces, al verle muy cercano a la vida real, pues quizá el mundo de la empresa me llamó la atención el mundo financiero, empecé a pensar en la bolsa, tuve un carnet de bolsa antes de ser becario de la bolsa, con 20 años ya tenía un carnet de bolsa en la Plaza de la Alta, pero no porque ganase nada, no ganaba nada, simplemente iba ahí a aprender con alguna persona que confió también en mí siendo muy joven, y entonces empecé a aprender mientras estudiaba la carrera, y en tercero de carrera pues era becario ya de la Bolsa de Madrid, y de alguna manera pues no ganaba nada, no ganaba ni el abono de transporte, pero aprendía todas las mañanas ahí. El amor al arte, el amor simplemente a lo que hacías. Bueno, no era amor al arte porque al final luego fue rentable. O sea, yo siempre digo que ser buena persona, además de ser muy constructivo para el corazón, es rentable financieramente hablando, porque los negocios y las finanzas se basan en la confianza. Entonces, además de sentirte bien humanamente, no tienes por qué renunciar a que sea además monetariamente rentable. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo entiende y entonces decide ser poco menos que obsesionado por su ego y su dinero sin darse cuenta de que es más rentable lo contrario. Pasa muchísimo y creo que cuando eres tan joven es muy fácil no tener claro para dónde vas. Pero tú en ese momento de tu vida, tú tenías un camino claro, tú dijiste, este es mi plan de vida, lo voy a seguir. No, sinceramente la planificación de la vida, yo creo que la vida hay tantísimas variables en juego que planificarla en exceso es tan horroroso como no planificarla nada. Lo que yo tenía claro es que me gustaba el mundo económico, me gustaba el mundo financiero, me sigue gustando. Hoy he ido a la radio por la mañana, está hablando de los planteamientos de Milei. Milei venía hace 2 semanas aquí al IE y yo, si algo me dolió de que no viniese, es que es todo lo que le quería preguntar de macroeconomía, ¿no? Mucho más que la foto. Entonces, yo siempre he sido una persona inquieta que me ha relajado mucho a aprender. Entonces, pues no tenía muy claro hacia dónde iba, pero sabía que me gustaba la economía y las finanzas, y de hecho empecé en los mercados financieros y terminé en la consultoría, y ahora, como bien sabes, desde hace muchos años, ya décadas, me dedico a dar clases y soy un profesor. Entonces, la vida va cambiando. Yo primero fui un consultor bursátil, luego fui un consultor financiero y luego terminé siendo un profesor que de alguna manera es consultor y consejero de varios sitios. Y bueno, la vida va cambiando y hay que dejarla también que cambie. Y mi mujer dice una cosa que a mí me parece siempre muy consolador, que es que las cosas siempre pasan por algo. Es verdad. Y hablando de eso que tú dices de dejar que la vida cambie, ¿tú a los 20 pensabas así? ¿O tú sentías que cada decisión que tomabas tenía un peso enorme en tu futuro? No lo sé porque hacía mucho tiempo cuando yo tenía 20, pero lo que sí que es verdad es que yo con 20 tenía muy claro que quería ganar pasta y que quería ganar dinero. La parte financiera me parecía muy importante, pero a la vez tenía muy claro que mi vida personal no iba a estar a través del dinero, sino que el dinero iba a ser una ayuda para mi vida personal y no que mi vida personal iba a ser el dinero. Entonces había ahí una ambivalencia muy fuerte. O sea, yo he sido una persona, mi mujer siempre me define como el romántico financiero, ¿no? Como la persona sensible que cree en la vida y a la vez financiero, que técnicamente es bueno y que ha sabido ganarse la vida, ¿no? Y ganar dinero. Pero yo creo que en la vida hay que tener las dos cosas. Yo, por ejemplo, cuando me decidí casar con mi mujer, o más bien se decidió ella casar conmigo, lo que conseguimos es entender que yo no me importaba nada el EBITDA de mi mujer, ni me importaba el beneficio ni el cash flow, me importaba la persona que tenía enfrente. Y ya el dinero, si acaso, lo ponía yo. Y ese equilibrio entre dinero, amor, estructura, creo que hay que tenerlo. Eso no quiere decir que el dinero no sea importante, claro que lo es, qué tontería, sería mejor. Ni que no es importante el amor, que idiotez, si lo único que te importa es el dinero y la hoja de cálculo, pues termina siendo un pringao.
Y eso significa equilibrio, buscar un equilibrio. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Quizá por eso ahora mismo estamos aquí con esta entrevista, porque en la vida hay que buscar equilibrios. Hablando de eso, de la parte de tu esposa, tú me comentaste que conociste a tu esposa cuando tenías alrededor de 24 años y estabas haciendo como el intermedio de que venías de hacer un máster en New Orleans y en Japón. A los 24 años, o en ese momento, ¿qué valores viste en ella? Que dijiste, tengo que poner el amor por encima y ser la mejor decisión de tu vida. Sí, está claro, clarísimo. Bueno, yo ¿sabes qué pasa? Que creo que el amor se basa en la admiración. Y entonces seguramente es muy difícil admirar lo que tú ya tienes. Entonces mi mujer tenía todo lo que yo no tenía. Es una buena persona, dedicada a un trabajo espectacularmente vocacional, una persona con una identidad personal muy, muy clara. Entonces eso me produjo una admiración profunda. Entonces, ¿qué tenía? Pues eso, mi admiración por su bondad, por su buen hacer, por su buen sentimiento, por su buena predisposición, por su capacidad de sacrificio, por los demás. Entonces eso me cautivó. Entonces ahí ya no había nada que hablar. O sea, lo que había es que era la persona idónea. Y yo siempre digo que la persona con la que te casas es la mitad de la decisión de tu vida. Y por lo tanto hay mucha gente que le dedica a eso no mucho tiempo ni mucho esfuerzo, y hay que dedicar un esfuerzo brutal a saber si lo es. Y mira, te hago una pregunta, porque escucho mucho en los jóvenes de hoy que dicen, yo voy a esperar a conocer a esa persona el día que ya tenga una cantidad de dinero increíble y pueda proveer una vida maravillosa. No sé, te pregunto, en los 24, tal vez esa no era tu situación. ¿Nunca tuviste ese pensamiento? No, pero porque yo soy muy práctico. Yo pienso que si ya tienes mucha pasta y consigues a tu mujer tendría siempre la tentación de pensar que está contigo por la pasta. Entonces tienes que encontrar a la persona que esté contigo sin que tengas el dinero para que cuando lo tengas lo disfrute contigo sin que pienses que está contigo. Es verdad, en la riqueza y en la pobreza. Claro, exacto. Entonces ese equilibrio, de nuevo, eso también, hombre, no te digo que la chica y la persona que te guste, o la mujer o el hombre llega cuando llega, no cuando tú eliges, llega cuando llega. Pero que si puede llegar antes del dinero mejor y así sabes que no está contigo por el dinero. Y ese equilibrio pues también hay que buscarlo muy bien entendido, ¿no? En el caso de mi mujer es que, aunque la conociese posteriormente, también pensaría que no le importa porque nunca le importa mucho el dinero, disfruta de él, pero no le importa mucho como base de su vida, de su existencia, ni de su competitividad. Su competitividad es mucho más por un formato de bondad que por un formato de dinero. Y entonces eso me produce una admiración profunda, porque a mí sí que me importa el dinero. Entonces, claro, un equilibrio. Conseguir a alguien que no le importe el dinero me produce una admiración espectacular, porque a mí sí que me importa. Me parece muy interesante lo que dices, porque esto va en una época de tu vida que tienes 24 y luego haces un MBA en el IE 100% subvencionado. Aparte, becado. Disculpa. No, por favor. Aparte de, claramente, todas las habilidades financieras que tuviste que tener para conseguir esta beca del 100%, cuéntame también qué cosa extra sientes tú que tenías. Bueno, te voy a contestar de una manera muy bonita. Mira, en la vida, yo el otro día le decía a una profesora de mi hijo, que tiene una cualidad personal y un feeling, una empatía espectacular, le decía que las cosas más importantes que a mí me han pasado, no me han pasado por mi esfuerzo, sino por casualidad. Eso que suena muy duro, pues dirás, ¿el esfuerzo para qué vale? Yo te digo que en muchas ocasiones la vida te pone delante tuya oportunidades y nunca sabes cuándo van a llegar, ni por qué se genera esa confianza. Esa beca del 100%, que hablamos del máster, del MBA, del IE, seguro que influiría de alguna manera en mi perfil académico. Pero te puedo asegurar que no fue lo definitivo. Lo definitivo fue que alguien consideró que yo era una persona con ilusiones, con empatía, con ganas, con esfuerzo, y en un momento dado los astros se pusieron todos en fila, y en un sitio como el IE, que no damos beca prácticamente a nadie porque hace falta ser pues a mí me tocó una beca del 100%, ya daba clase a tiempo parcial aquí, hubo gente que me tenía aprecio, igual que había gente que me tenía manía, y yo aproveché mi momento, y en ese momento pude hacer un máster que costaba un montón de dinero por 0 euros, y luego, por supuesto, la vida también se comporta de manera que tú no esperas. Hay muchas veces, lo digo por no hablar solamente del éxito, ¿no? Yo me acuerdo cuando en Japón terminé mi labor allí académico-profesional, me di cuenta de que donde parecía que iba a ser Miami Beach y Goldman Sachs era poco menos que paro. Entonces, la vida hay que buscar también la aceptación del fracaso, entre comillas, y del éxito, y que a lo mejor el fracaso tiene parte de éxito y el éxito tiene parte de fracaso. Y ese equilibrio es el que tenemos que buscar. Yo he pertenecido a varios consejos de administración y te puedo asegurar que el 80% de ellos ha sido porque alguien ha confiado en mí. No ha sido ni porque tuviese una MBA en el IE, ni porque fuese una persona con un buen expediente académico, ni porque supiese mucho de finanzas, sino porque había una confianza. Luego, además, había que cumplir con la otra. Pero no era lo que producía de verdad el efecto. Donde más dinero gané en mi vida ha sido en situaciones de confianza. Y eso también para la gente joven lo tiene que entender. Y nadie confía en el que le importa solo el dinero. La gente confía en valores, en empatías. El dinero genera más bien bastante rechazo. Solo en el dinero entras en un consejo para salir. Cuando entras por el dinero
pero además hay un concepto de confianza es cuando aguantas en los consejos de administración y en los comités de dirección a los que perteneces. Veo. Y bueno, en toda la historia de tu vida igual tú destacaste mucho. ¿En algún momento dijiste tengo que controlar el ego porque estoy teniendo demasiado éxito? ¿Cómo controlabas ese ego? Todo el día controlo el ego, porque al final cuando vives en un mundo como el del IE, con mucho éxito alrededor y cuando viene Milei a verte y viene a verte el presidente de un banco importante y das clase con él un viernes por la tarde, como seguramente pasará a lo largo de estos viernes próximos, pues tú tienes que controlar tu ego. ¿Y tu ego cómo lo controlas? Pues en el fondo con naturalidad, de nuevo, diciendo, oye, pero te has visto las incapacidades que tienes, solo sé que no sé nada, cuanto más sé, más me doy cuenta de la cantidad de cosas que no sé. Ahora, por ejemplo, me ha dado por ver muchos documentales del universo. Mira. Sí, ¿por qué? Porque me generan, ese ego se te rompe, o sea, el ego, cuando tú ves las dimensiones del universo, las dimensiones de la realidad, las dimensiones de lo que no entiendes de la física, dices, uy, qué maravilla, qué cantidad de cosas no entiendo, y me dan un vértigo brutal. Yo soy un mierdilla, una mota de polvo en un universo que tiene una anchura de cientos de miles de millones de años luz. Entonces, al final, pues eso es espectacular, ¿no? Verlo así. Sí, es importante mantener la humildad. ¿Y tu definición de éxito cambió a lo largo de los años? ¿Tú creías que el éxito antes tal vez era una cosa que hoy ves diferente? Mira, el éxito es la felicidad, ¿no? El éxito es la felicidad y la felicidad es un término muy etéreo. La felicidad es el bienestar físico, tener un buen sofá, tener un coche cómodo, es el bienestar psíquico, es que tus hijos te quieran por algo más que por el dinero. Es el bienestar pedagógico, es que puedas alimentar esa inquietud que puedas llegar a tener de una manera, pero también yo creo que cada vez más relativizando. Mira, ayer en casa, por la noche en la cena, se estableció una conversación poderosísima entre mi hijo de 17 años, mi hija de 19, su abuela con 87, mi mujer con 50 y tantos, y yo, sobre el caso de Gaza y de Israel, ¿no? Un tema hiperdelicado, ¿no? En la clase de mi hijo está el embajador de Egipto, la hija del embajador de Egipto y el hijo del cónsul de Israel aquí en España, ¿no? Entonces, claro, ellos a priori, ¿qué me dijeron? Holocausto, esa palabra, ¿cómo decían? En vez de, no sé cómo la están discutiendo ahora políticamente, ¿no? Que no me sale ahora mismo. Genocidio, no me salía la palabra. Genocidio, ¿no? Digo, mira, es que las cosas no son tan sencillas, las cosas son mucho más complejas. Entonces hay que ver partes de uno y partes de otro. Para poder identificarte en la vida con humildad, tienes que entender que todo el mundo tiene su razón. Hasta el que está más alejado de tu razón, tiene su razón. Y hay que buscar un equilibrio entre esas razones para poder mantenerte de manera... Entonces, después de la conversación, mi hija, con 19 años, que es una tía muy lista y muy buena persona, me dijo, papá, nadie me lo ha explicado así. Y digo, claro, es que tú ves mucha tele, ves mucha radio, ves mucho movimiento, pero no ves que detrás hay más cosas. Hay más cosas que hay que saber, y que hay que conocer, y que hay que intentar conocer un poco más. Y con ello no hay ni culpables ni inocentes. Hay una guerra. Y eso es lo que intentas buscar. Entonces, eso, para mi hija, por ejemplo, ayer se quedó como diciendo, ¿verdad? Me has dado cinco movimientos que no esperaba. Yo pensaba que tú eres una buena persona y digo, mi amor, soy muy buena persona, o intento serlo. Pues no quiere decir que no sea objetivo y busque las razones de todo el mundo para intentar comprender a todos. Pero a mí me parece increíble que tú tengas el espacio y el tiempo de tener estas conversaciones con tus hijos. Es que para mí ese es mi mayor hobby. O sea, el espacio con mis hijos es el mayor hobby que puedo tener. O sea, a mí la cosa más divertida que me parece de la vida, si me dices, ¿qué es lo más divertido? O sea, hay gente que diría ir de viaje, otro te diría ir a navegar, otro te diría comer en un restaurante. Para mí, lo más divertido que tiene la vida es coger a mis dos hijos, por sentarnos en el salón y hablar de un tema. Que además lo votamos. Cada uno por poner un tema lo votamos. Y entonces para mí eso es la mayor diversión que puedo tener y genera una empatía espectacular. O sea, mis hijos me quieren por lo bien que me porto con ellos y por el dinero que les doy, por supuesto, pero me quieren todavía mucho más por esas conversaciones, por esa guía que en el fondo yo no les guío para imponerles mi opinión, les guío para que la escuchen y les dejo que opinen. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, como padre, y este espacio ya que está siendo enormemente sentimental, te lo diré, yo creo en la vida la mejor manera de ser padre es respetar el criterio del de enfrente. Porque se llama autoestima. Y la autoestima es lo que nos mueve como seres humanos. Hay mucha gente con un triunfo brutal en la vida que su autoestima está en cero. Y son grandes infelices. Divorciados, rotos, sin amigos, todo ese dinero. Eso que me decías tú antes. Yo en mi caso, si algo intento preservar es eso. Es la conversación con los que quiero. Eso es lo que me parece más divertido.
Y por eso mismo en algún momento de tu vida sientes que tuviste que sacrificar demasiado tiempo con tus seres queridos por estar trabajando o metido en el mundo financiero. Claro, lógico. ¿Y hoy qué dirías? ¿Valió la pena o dices...? Sí, claro que sí, porque vivimos en una casa con calefacción, con agua corriente, con comodidades, tenemos todo tipo, y eso también es una parte de la vida. Sí. O sea, comer paja es muy desagradable aunque sea muy feliz. Es mucho más agradable comer arroz bueno que paja, ¿entiendes? Y ese equilibrio también hay que buscarlo, porque al final la comodidad le da también la seguridad. Amar solamente con mensaje tampoco es lógico. No, hay que amar eso es con muy mensaje cierto. y con realidad. Te entiendo mucho, que yo tuve un padre que se perdió varios momentos de mi niñez, pero yo entiendo hoy que trabajar era su forma de mostrarme amor. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, también en eso, ya que para no hablar de cosas demasiado genéricas, yo por ejemplo algo que respeto mucho es que no como con nadie si no es necesario. Por ejemplo, es decir, no voy a cenas por decir que ese es mi trabajo si en realidad no lo es. Ni tanto ni tan calvo. Cenar, o sea, con tus seres queridos. Exacto, para tener ese tiempo de calidad. hago cenas que son empresariales y que evidentemente son parte de la vida. Pero no ceno diciendo que estoy trabajando cuando estoy divirtiendo. Y la diversión para mí es que la mayoría de las cenas las haga lo máximo posible con mis hijos. Por ejemplo, yo voy desde hace muchos años, como viajo por el mundo entero, yo de cada 3 viajes gordos, 1 lo hago con mi mujer y mis hijos. Y ahí las cenas empresariales no existen. Existen las cenas con mi mujer y mis hijos. Y existen los fines de semana con mi mujer y mis hijos. Lo digo porque mucha gente en el mundo de la empresa justifica dedicarle su tiempo libre a la empresa cuando en realidad lo que quieren es dedicarle el tiempo libre a la empresa porque no quieren dedicarse a la familia. Pero no es mi caso. Yo tengo 2 hijos que son 2 soles, que son 2 seres tocados por Dios. Si tuviese unos hijos antipáticos, incómodos, malolientes y difíciles, pues a lo mejor no me metería. Oye, y en tu casa es el único lugar donde eres irreemplazable. Claro, evidentemente. Y luego, sobre todo, es que en tu casa, cuando luego la vida viene mal, la vida luego te pega guantazos, después del amor viene la realidad de los fracasos, que además todos lo vamos a tener, entonces es porque te mueres, y enfermas, y etcétera, etcétera. Los únicos que se acuerdan de ti son tus hijos. Entonces, yo ni siquiera lo hago porque les quiera más a ellos. Les hago también por un cierto componente egoísta. Porque cuando la vida me vaya mal, que seguro que me irá mal, y de hecho hay veces que te va mal, los que van a estar van a ser ellos, y los que van a estar contigo por mucho más que por lo que tú eres, sino por lo que sienten por ti, van a ser ellos. No les va a importar si yo soy consejero o no, del IE no. o profesor del IE, eso le importa 3 pimientos a mi hija. Y a mi hija, claro, también hacerle ver que eso es importante también ha sido un esfuerzo. Mi hija es una persona muy analítica como mi hijo. Entonces al final decirle que a mí no me importa dónde esté y la voy a querer exactamente igual, llega a ser dependiente del Zara o directora general de Zara, eso es algo que a mi hija le ha costado entender, pero que poco a poco se ha ido dando cuenta de que era así, de que sí, que de verdad era así. Que yo lo que quiero es a mi hija, sea lo que sea, si además triunfa económicamente, que me mantenga. Pero lo básico es que la quiero sea lo que sea. Eso con ella tenía 15 años, se lo intenté explicar y me decía, papá, no. Si yo fuera taxista o dependiente del Zara, para ti no sería un éxito, sería un fracaso. Y digo, no entiendes. Yo voy a intentar que tú seas director general de Zara y voy a poner todo de mi parte para que lo seas. Pero si no lo eres, te voy a querer exactamente igual y voy a sentir exactamente igual y me va a encantar hablar contigo los sábados. Después de comer, a un tema que elijamos exactamente igual, porque más vas a ser exactamente igual de inteligente. La inteligencia no la determina un profesor casposo que pone un examen y te dice que nota tienes. La inteligencia la establece cómo siente uno de autoestima. Y yo con mis hijos lo he visto claro. Mis hijos no han nacido siendo Einstein, ninguno de los dos. Son 2 chicos con capacidad, pero con capacidad normal, tirando alta, pero normal. Lo que tienen es una gran capacidad analítica. Y el análisis viene de la razón, y la razón viene de los valores. Y todo eso está unido en una familia. Mis hijos tienen autoestima, y al tener autoestima se sienten empoderados, y cuando se sienten empoderados y les explicas un ban, el ban lo entienden porque no le tiene miedo al ban. En cuanto le tiene miedo al ban, aunque seas un crack, acabas sucumbiendo a la situación. Me encanta eso que mencionas de la autoestima y la inteligencia, porque contándote, yo tengo un padre demasiado inteligente, me recuerda mucho a ti, y yo nunca me sentí así, precisamente muy especial por mi inteligencia, pero él por el contrario siempre me decía que yo era muy inteligente, cuando claro, yo tengo un hermano que es un matemático brillante, mi padre que es un ingeniero brillante, y yo veo un balance financiero y yo veo es como todo se pone borroso, y nunca, por el contrario, siempre me decía que era muy inteligente, y eso es de las cosas de mi padre que a mí se me queda. Mira, es que yo le voy a dar un consejo a todos tus oyentes, que espero que sean muchos, y es que ante poder decir guapo o feo, di siempre guapo. Ese es el poder.
Y el poder está en que la relatividad de la vida, mira, cuando yo era un chaval, a mí me agobiaba mucho la relatividad de la vida. Pues siempre decía, oye, yo que me gusta feo, guapo, tonto o listo. Y a mí me agobiaba y decía a mi madre, mamá, es que esto es muy relativo. Es que uno es guapo, puede ser feo y el feo puede ser guapo. Depende de cómo lo veas. Sí, depende de Bueno, quién pues lo vea. hace ya muchos años que me di cuenta de que eso era una inmensa ventaja, no un inconveniente. Y eso lo he puesto a mi favor. Y es, ante poder decir guapo o feo, di guapo. Ante poder decir listo y tonto, di listo. Me ocurrió hace algunos años aquí en el IE, un alto ejecutivo del IE, el director de un programa, que me llamó para decirme, esta persona puede suspenderla o aprobarla. ¿Te importa mirar su expediente? Digo, no hace falta mirarlo, la apruebo. Y me dice, no, te lo digo, es que te lo mires. Yo, no. Si quieres establecer las posibilidades sobre mí, de la relatividad de la vida, ya sabes que ante la duda, aprobada, si tú me estás preguntando. Si lo que me dices es que la apruebe para que suspenda otra, entonces no. Me parece increíble. Y sabes que me pongo a pensar a veces, yo a veces veo en entrevistas que hay futbolistas que dicen, yo no quisiera que mi hijo siguiera mi vida, siguiera mi profesión. Si un día tu hijo o tu hija te dicen, papá, yo quiero vivir tu vida, yo quiero hacer lo mismo que ¿tú qué les dirías? Y si les apetece hacerlo, que lo hagan. Lo que pasa es que lo mismo que yo, seguro que no lo van a conseguir porque serán cosas distintas y en distintos formatos. Yo creo que la vida también hay que dejarla un poco que desarrolle sus posibilidades. Ya te estoy diciendo que muchas de las cosas que a mí me han pasado por carambola, sin preverlas. Y llevado cosas que he previsto muchísimo, pues no han salido como pensaba. Entonces, no sé, la vida también hay que dejarle un poco de... Hay que tener ilusión, hacer la planificación, pero hay que dejarle un poco de... no sé, de movimiento. La vida hay que dejarla que fluya, que fluya. Y no hay que pretender tampoco categorizar la vida de una manera demasiado cuadriculada, que es lo que tenemos algunas veces en las universidades de élite. Y generamos, lo decía el otro día al presidente de nuestro IE, decía, es que hay veces que estamos generando infelices. Claro, todo es tan glamoroso, todo es tan bueno, todo es tan estupendo, todo tiene que ser tan maravilloso que claro, cumplir eso, pues a ver que lo cumple. O sea, Pero nadie. dirías, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a tener una expectativa muy Claro, alta. es bestial, bestial. Y las expectativas bestiales ya empiezan mal porque van en contra de la humildad. Es verdad. La mejor manera de que te encante algo es que no le pidas demasiado. Sobre todo una vida tan imperfectísima como la que tenemos. Con límites de salud, límites de amor, límites de dinero, límites personales, límites sociales, límites de políticas, límites pedagógicos. Entonces, la humildad proviene de aceptar que la vida es imperfecta. Y eso es dejar también a la vida una parte de inspiración, de oxigenación, de estructura. Claro, yo creo que en un punto la pregunta que cada quien se debe hacer es ¿dónde está el límite de mi ambición? Claro, ¿Hasta exacto. dónde soy capaz de llegar? Pues, ¿Hasta dónde sacrifico lo que soy por claro, esa ambición? Pero entonces, por eso hay que buscar un equilibrio. O sea, yo he sido un estudiante brutal, que estudia muchísimo y que sabes que soy inquieto y que me levanto a las 6 de la mañana para leerme la prensa. O sea, que soy una persona inquieta y tengo ya muchos años. Pero que sea inquieta no quiere decir que piense de verdad que he llegado a cualquier tipo de saber. No, tengo todo tipo de límites. Y además me encanta últimamente decir que no sé algo. Porque esta sociedad parece que cuando estás diciendo siempre que sabes todo, que todo es perfecto, que todo es... Aquí todo el mundo tiene criterio, yo no lo tengo muchas veces. Y lo acepto, porque como me siento tan limitado, lo que pasa es que eso no quiere decir que no tenga un cierto criterio en otras cosas. Quiere decir que acepto, o sea, cada vez acepto mejor las ineficiencias de la vida. Y eso no quiere decir que no me importe la pasta, ni que no me importe el futuro, ni que no quiero que mi hija sea directora general de Inditex, ya que hemos puesto antes. Me encantaría que... Pero siendo prácticos. O sea, mira, mucha gente me pregunta, ¿no? Yo aquí en mi equipo de profesores tengo a muchos profesores, ¿no? Muchos profesores, por supuesto, practitioners, que están fuera, ¿no? Y claro, el otro día me preguntaban, ¿no? Sobre varios, ¿no? Yo tengo aquí pues, al presidente de Nestlé, que tenemos aquí en el IE, ¿no? Actual, Pablo Isla, o al presidente de Benrin Properties, Ismael Clemente, o al presidente de Unicaja, José Sevilla, o al presidente de Abanca, Juan Carlos Cotez, que ayer conseguí que diese una clase. Bueno, y todo el mundo te pregunta, ¿cómo son? Yo los veo bastante normales. ¿Se entiéndeme? ¿Cómo son? Sí, son gente, hombre, con una mente clara, con una mente matemáticamente clara, financieramente clara, listos, pero la parte que yo soy capaz de captar, pues muchas veces te das cuenta de que a los tíos que son buenísimos y tienen puestos elevadísimos, no dejan de ser seres humanos y, como decía Stephen Hawking, monos avanzados. O sea, entiéndeme que cuando les aprietas en la tuerca en algo que tú sabes un poco, ellos tampoco tendrás que sepan tanto. Y ese equilibrio es el que hay que buscar en la vida, porque todos tenemos un montón de limitaciones. Te repito, yo me considero una persona enormemente limitada. Lo que pasa es que a la vez soy direccionado hacia lo que quiero.
y soy direccionado, soy voluntario, soy constante. Sí. Pero no pretendo que el máster del IE me salve la vida. Es una idiotez. O sea, la gente viene aquí, vengo, hago el máster, ya, salvada. No, yo creo que ahí es donde tú tienes que decir qué tengo yo que me hace diferente en mi personalidad, en lo que soy, en lo que puedo ofrecer, en el trato a la gente. Trato a la gente. Hay gente con la que estás 2 horas y te apetece estar otras 5, y hay gente que al cabo de 2 minutos dices, a ver si el tercer minuto no estoy. Pero eso es la vida. Y todo el mundo tiene, siempre hay un roto para un descosido. No quiere decir que tú lleves la razón, quiere decir que tu criterio es ese. Yo, por ejemplo, cada vez aprecio más la naturalidad. A mí, por ejemplo, últimamente en todo lo que es proceso social, de cena, de comida, me aburre mucho el business. Ese de, y ahora, Sí. A mí me gusta hablar de intrascendencia, del universo, de los animales. Ahora estoy leyendo a mi madre un libro que se llama Una breve historia de la vida en la Tierra, que ya lo he leído y que ahora se lo estoy leyendo a ella. Le estoy leyendo un libro que lo ha hecho un profesor del IE que se llama Historias de la Historia de España, que ya lo he terminado hace unas semanas y se lo he ido leyendo poco a poco. Pues a mí me entusiasma mucho más eso ahora que alguien me diga, oye, ¿y qué es del business? Pues yo, no, que estamos el sábado por la tarde. Me imagino, financieros hay muchos. ¿Qué te hace diferente? Claro, o sea, vamos a tomar una Coca-Cola, vamos a tomar una cervecita, y vamos a disfrutar, o vamos a hablar del conflicto, del no conflicto, o del mar y los peces. Y eso me entusiasma mucho más últimamente. A mí, todo lo que sea demasiado interesado últimamente, me aburre un poco. Claro, pero me imagino que hace unos años tal vez no pensabas así, porque hace unos años, te pregunto, estabas tal vez enfocado en quiero crecer, que te perdías como esos detalles de la vida. Yo te diría que yo soy también una persona muy práctica en eso. Yo era a ver cómo conseguía el dinero para poder ser libre, y a partir de ese momento he sido libre. En ese inicio del dinero para ser libre, sí he sentido cosas distintas. Es decir, sí he sentido el business, sí he sentido lo que pasa es que no de una manera muy intencionada, pero sí que perseguía mucho esa base. Pero una vez que he conseguido esa base, mi vida ha sido mucho más libre. O sea, ya que en el IE doy clases de una manera muy libre, muy libre. Posiblemente amamos tus clases. de los profesores más libres que hay en el IE, porque no tengo sesgo político, ni religioso, ni social. Digo lo que opino con mi racionalidad y con mi humildad, y eso genera un vibrato en la clase que a mí me entusiasma y que creo que a los tipos que me escuchan en general también. Y yo sé que hay más de alguna persona que se va a morir por preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomó a ti llegar a esta libertad? ¿O cuando dijiste, ya, acá está bien, acá paro? Yo poco, pero porque yo he tenido muchísima suerte en la vida, no es falsa modestia. Y a mí poco, pero poco porque me ha ido bien la vida. Entonces, poco. O sea, yo he sido también muy precoz en algunos aspectos. Yo empecé a dar clase aquí en el IE con 28 años, con 27 años, entonces que al final fui muy precoz. Entonces, cuando eres muy precoz en la consecución, en lo que consigues, en la estructura que vas desarrollando, pues a mí relativamente poco. Dicho esto, nunca eres completamente libre. Sí. Esto también depende de lo que te pueda llegar a pasar en la vida. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que en la parte más financiera tengo colchones por lo que pueda pasar. Yo quiero a mis padres, quiero a mis hijos. Y entonces, claro, al final, cuando quieres a gente, quieres a una familia, te quieres a unos amigos, te sientes mucho más responsable de lo que puede pasar y nunca sabes lo que va a pasar. O sea, donde tú piensas que no vas a necesitar nada más que 5, a lo mejor de repente necesitas 35. Pues esta sociedad se está volviendo también muy complicada. O sea, hoy en día, pues los ancianos viven muchos años, ¿no? Mis padres están muy mayores, entonces al final hay que gestionar el dinero que ellos tienen, el dinero que tú tienes, cómo estructurarlo. Entonces, eso se llama responsabilidad. No quiere decir que estés gestionando todo el día eso, sino que gestionas unos mínimos. Ese equilibrio que a veces cuesta mucho encontrar entre dónde está mi ambición y dónde le doy tiempo a la calidad humana. Y más lo que tú dices, tus padres, tus hijos, tu esposa, tus amigos. Pero me parece muy lindo que tú puedas ver eso en ellos, ese tiempo. Claro, pero es que te voy a decir una cosa, y para que lo entienda todo el mundo que nos está escuchando. No quiere decir que haya tiempo malo de ambición y tiempo bueno de familia, no. Yo estoy con la familia algunas veces en verano y necesito abrir mi portátil para leer de economía y de finanzas. Normal. Porque me desahoga, y es ambicioso, ¿eh? Me desahoga, me gusta hacerlo. Entonces, ni siquiera, o sea, yo en mi caso, es que yo tengo una ambición que me desahoga mucho, que me interesa mucho. O sea, yo no leo de finanzas por ganar dinero. Eso es una consecuencia si es que lo consigo. Es porque me gusta. Entonces, claro, yo con mis hijos no es que esté con ellos dándole besos, no solo eso. Es que hablo con ellos de finanzas. Mis hijos siempre me dicen, papi, cuéntanos algo. El otro día vino una amiga de María, venían las dos guapísimas, que iban a una discoteca, no sé cuánto, guapísimas, y de repente ya la amiga le dice a María, oye, ¿por qué no llegamos un poco más tarde? Y yo digo, hombre, no iros ya.
Dice, no, me decía la amiga de María, siga hablando, síganos contando. Porque mira que queríamos ir a la discoteca, iban guapísimas, de verdad. Pero de repente, claro, yo hablo con de finanzas y está hablando de finanzas. Y me decía mi mujer, vaya, ¿qué le estás contando? Y digo, no, estoy hablando con ellos de finanzas, estoy hablando, en ese momento me preguntaban sobre los clubes de poder financiero en el mundo. Y estuve hablando del Club Bilderberg, de la Comisión Trilateral, estoy hablando de Skull and Bones de Chicago, estoy hablando de las grandes lobbies de Rothschild y de todo lo que implica en Europa, de la gran banca de inversión, de la banca privada. Ahora mismo acaba de ser contratado como director general de banca privada de HSBC, un altísimo directivo de banca privada del Banco Santander, que yo he seguido su trayectoria. Entonces, claro, cuando a la gente le estás dando ilusión, da igual que sea de finanzas, de caballos, de mesas. Es que tú les transmites pasión. Claro. Ahí está la diferencia. Pero eso ya depende de tu sentimiento también. Fíjate, esa pasión proviene de una cierta sensación de depresión que la vida te produce. Es decir, explícamelo mejor. Sí. O sea, la pasión no es que tú tengas la pasión porque te has caído en la marmita de la pasión cuando naciste y entonces de repente tienes pasión. Muchas veces la pasión se origina en tus propios miedos. O sea, yo no leo de finanzas, yo leo de finanzas porque estoy cagado. Si estuviese completamente seguro, a lo mejor me aburriría las finanzas. Entonces, o sea, todo negro tiene su blanco. O sea, no es la razón de que tú tengas pasión por las finanzas o pasión por hablar con tus hijos, no quiere decir que es que tengas poco menos que un halo de buena persona con tus hijos y seas un financiero ya asumido porque sabes mucho. No. Es que como padre te da mucho miedo las propias circunstancias de tus hijos y como financiero te da mucho miedo en el fondo lo poco que sabes. Entonces es una mezcla. O sea, oye, me encanta porque nunca lo hubiera pensado así, porque tú reconoces que sabes tan poco, que eso es lo que te apasiona y lo que te motiva a saber tanto de finanzas. Mis miedos. Tus miedos a... Lo que me mueve son mis miedos. Tus miedos a tal vez tener un mal final financiero, que quieres aprender más. Sí. No exactamente un mal financiero, sino que en el fondo a mí todo lo que sea cuestionar, dinamizar, estructurar, me da más seguridad. Y eso es el bienestar psíquico. A mí no me da bienestar psíquico rezar. Rezar tampoco me parece mal, que además es una manera de meditar que está muy bien, pero yo soy muy dado a solucionar con razón. Lo que pasa es que últimamente también estoy dando cuenta que la razón no soluciona muchos problemas, que nos vamos a morir y que las enfermedades no las podemos evitar y que el más rico también se muere. Ayer me decía mi hermana que un médico que ha atendido a la familia se ha muerto en un mes. Y fíjate, si era el jefe de urología, un tío de la leche, un médico eminente, y se ha muerto. Sí, los médicos también se mueren. También se mueren. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que al final la vida está para vivirla. Entonces, por decirlo también de una manera muy coloquial, cuando ya te agobia mucho los miedos y la razón no te permite tampoco superarlos, posiblemente lo que tienes que hacer es, si quieres ser feliz como me dices, no analices. Es decir, que hay veces que también hay que permitirse el lujo de no analizar, simplemente disfrutar de un buen baño, de un buen paseo por el Retiro, que es gratuito, te vienes al Retiro y te pegas un paseo, aunque vivas en donde vives de Madrid, y busques un equilibrio. Es decir, no todo lo que relaja tiene un coste muy alto, hay veces que simplemente lo tienes que buscar es relajarte porque hay veces que el cuerpo lo pide. Y si tú pudieras volver en el tiempo y darle un consejo a Manolo de 25 años, ¿qué le dirías? Le diría, posiblemente que acepte más. O sea, mi no aceptación en mi juventud posiblemente me pasó algunas malas pasadas que podría intentar evitar. ¿Aceptación de qué? Aceptación de los errores, aceptación de las cosas que no han funcionado como me gustaría. Yo soy una persona muy impetuosa, muy direccionada, con muchas bolas en el aire, que me sentía relativamente cómodo, pero que al final lo que había veces que no salía tan bien como me gustaría, o había salido muy mal. Entonces, la aceptación yo creo que es un consejo que voy a dar a mis hijos. Aceptar que no pasa nada, aceptar que las cosas no solamente dependen de ti, y aceptar un poco más que la vida estamos aquí momentáneamente, y yo siempre he dicho, y lo digo también con mucha rotundidad, es que lo único que en la vida no se puede justificar, todo lo debemos de justificar, porque todos tenemos nuestras razones y todos tenemos nuestra autoestima. Lo único que no se puede justificar es la infelicidad. No puedes decir, soy infeliz, pero es que tengo razón para serlo. Voy a ser feliz aunque no tenga razón para serlo. Mira, yo soy de las que cree que la felicidad es un camino, no un destino. Yo soy de las que cree que tú todos los días escoges andar por el camino de la felicidad y por eso escoges hacer las cosas bien. Pero si tú dices, el día que yo tenga tanto dinero, que tenga esta pareja o que me vea así voy a ser feliz, no va a pasar. Por eso, fíjate, yo traduciendo lo que estás diciendo, yo digo algo muy sencillo, y es que yo perdono cualquier fin. El fin, sea bueno o malo, salga bien o mal, lo perdono.
Lo que no voy a perdonar nunca es la intención, que es el camino. Cuando tú tienes intención buena, estate a mi lado. Y cuando no la tengas, te odio y no quiero verte ni en pintura. El fin no, el fin puede salir bien o mal. Podemos intentar ser amigos y puede salir bien o mal. Pero cuando la intención es mala, hay maldad. Yo creo que en el mundo hay maldad. No es mucha, pero hay maldad. Y esa maldad, lejos, que es la intención de maldad. El que algo sea, llegue a negro, a blanco en el final, eso es normal, es la vida. Pero la intención no la perdono. Yo no perdono la intención mala. Perdono el fin malo, no la intención mala. ¿Y el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Yo creo que, fíjate, la frase que te he dicho antes me ha marcado mucho de mi mujer. Cuando dice que todo pasa por algo. Se me relaja mucho, da mucha esperanza. Cuando dices, joder, vaya putada que me ha pasado esto, o fíjate que estamos pasando este momento, o fíjate, dices, bueno, todo pasa por algo. Eso da mucho consuelo. Sí. Todo pasa por algo. Lo que tú crees que es malo, pasa por algo. A veces nos pasa algo y yo creo que nos encerramos en el por qué me pasó en lugar de preguntar para qué me pasó. Exacto. Tiene un propósito, me pasó para algo. Sí, exacto. Que es todo pasa por algo. Entonces ese sería el mejor consejo posiblemente que yo podría dar como persona, como profesional y como estructura. Yo siempre digo, aquí en el IE, que es un sitio muy movido y con mucho éxito, yo siempre digo que siempre pasa por algo. Que yo, la gente que me he encontrado con mal talante en el IE, que desgraciadamente también me he encontrado alguno, siempre he pensado, siempre pasa por algo, ya verás, por algo será. Y además luego la vida te demuestra que sí, que pasó por algo, era por algo lo que te estaba pasando. ¿Y te arrepientes de algo? Muchísimas cosas. Me arrepiento de muchísimas cosas. De lo que más me arrepiento es de no ser más feliz. Lo que pasa es que eso no siempre está en ti. Hay veces que la energía que uno tiene está limitada. Lo que me arrepiento de verdad es de no ser más feliz, es decir, de no ser más positivo. Yo creo que los seres humanos, no sé otros, yo te digo por mí, se nos acaba de vez en cuando el tarro de la positividad. Y cómo rellenarlo es algo tan complejo y tan difícil de entender, porque es una parte hormonal, química, intelectual, intencional, que es complicadísimo a veces rellenar ese tarro de felicidad, porque ese arrepentimiento muchas veces es arrepentimiento de algo que tampoco puedes controlar en exceso. Siempre puedes poner tu granito de arena, puedes intentarlo, pero me arrepiento de no ser más feliz. Y me arrepiento posiblemente de la conflictividad que provoca la infelicidad. Sí. Esa conflictividad con los que te rodean, que te importan, pues me arrepiento. Lo que pasa es que también a la vez que arrepentirme lo acepto. Porque ni ellos son perfectos, ni lo eres tú, ni es perfecto el IE, ni lo eres tú. Entonces hay que buscar ese equilibrio que es muy complicado. Y ya para cerrar, yo sé que muchas personas quisieran que te preguntara cuál es el perfil del financiero perfecto, según tu opinión. Pero si me puedes responder eso y a la vez decirnos qué le aconsejarías a todo el que hoy te admira y dijera, yo quisiera ser así, ¿qué dirías? Pues mira, el financiero perfecto. A ver, yo lo que te diría es, primero, yo creo que las finanzas son el tema más divertido de la historia, del mundo. O sea, las finanzas es el tema. Son divertidísimas, el dinero, la valoración, la viabilidad, la gestión. Entonces, lo primero que te diría a un financiero perfecto es muy técnico. O sea, yo me di cuenta aquí en el IE que hay disciplinas que poco menos que vienen de origen. Que tú las desarrollas, pero vienen de origen. Las finanzas no. Las finanzas son técnicas. Entonces, las finanzas son la ingeniería de la economía. Y por lo tanto, el financiero perfecto, primero que tiene que tener es técnicamente bueno. Un buen contable, un buen fiscalista, un buen gestor de valoración, un buen gestor de viabilidad, un buen gestor de financiaciones, un buen gestor de mercados, técnicamente potente. La segunda cosa que tiene que tener un financiero perfecto es en el fondo darte cuenta de que invertir bien y gestionar bien las finanzas es un arte. Y por tanto, aunque seas técnicamente buenísimo y entiendas perfectamente los modelos, si no tienes un poco de espíritu de planificar, la planificación no está en la hoja de cálculo, la planificación está en tu intelecto, en tu visión del futuro, y por tanto ese arte lo tienes que tener también. Entonces tienes que ser un técnico que además tenga algo de artista, que tenga algo de previsor, sí, sin que hablemos de modelo financiero, solamente por la previsión en sí misma. Uno de los mejores inversores que yo conozco me decía el otro día, Manolo, la previsión que yo he hecho lo he hecho con la nevera de mi casa. Y con eso has conseguido miles de millones de euros. Dice, sí, porque el arte proviene de la previsión de esa nevera. No de que la hoja de cálculo esté bien hecha mal. Y luego la tercera cosa que tiene que tener el financiero perfecto, yo creo que en el fondo va mucho ligado a la parte personal, y es buscar el equilibrio entre las finanzas y la vida real. Si lo único que te importa son las finanzas por el dinero, por la valoración y por todo,
pues terminas siendo un pringao. Es decir, terminas tratando en un entorno que a mí me da una alergia brutal, que es tienes tanto vales y un componente de club privado, elitista, que en el fondo nunca hay nada de naturalidad en el ambiente. Y eso es algo que también los financieros perfectos tienen que tener, y es ser natural, muchos de los tipos que conozco del mundo financiero de altísimo standing son gente, para mi gusto, nada admirable. Otros sí que lo son, y sí que adoptan esa postura de naturalidad. Entonces esa naturalidad es lo que debería tener también un financiero perfecto. Técnicamente muy bueno, que sea capaz de generar ese arte, y luego que sea una persona humilde, bien entendida, y por lo tanto que busque el futuro dentro del desarrollo de lo que significa su persona. Y si me apuras mucho y te dijese cosas todavía más concretas, si yo tuviese que hacer un financiero perfecto en técnica, yo haría un máster en finanzas enormemente dirigido. Es decir, dirigido quiere decir que sea técnico y experiencial, no que sea académico y cumplidor. Cumplidor académico, he hecho el acrónimo que tú quieras de cumplimiento, es que lo he dicho en inglés. No, yo sería mucho más a un componente de técnico direccional. Y si tuviese que elegir 2 sitios donde hacer un máster en finanzas, posiblemente elegiría Wharton, que ayer salió en QS como la mejor escuela de negocios en MBA del mundo, y elegiría el segundo, posiblemente por su propia, por toda la nobleza obliga, el IE, que salió ayer en el puesto 11 del mundo, y que me parece un espectáculo lo que damos aquí de finanzas, con qué nivel lo damos y sobre todo con qué tipo de profesores, qué claustro tenemos. Claustro impresionante, o sea, incomparable. Y luego, si tuviese que hablarte de esa parte del arte, yo creo que yo aconsejaría a cualquier joven que me escucha que se fuese a un buen sitio de private equity, de banca de inversión, y sin cobrar, aprendiese durante un año. Es decir, eso de empezar... Sin cobrar, ahí es donde está sin cobrar. Lo que se le... Que fuese sin cobrar, que aprendiese, que fuese a escuchar, a ver, a analizar, a desfogarse. Y eso es el arte del que te hablo, que olfatees, que vean los modelos y que los modelos los entiendas, los vayas entendiendo cada vez mejor, pero además olfatees el futurible, ese futurible que en el fondo no deja de ser un montón de presentible bien analizado hacia el futuro. Y eso me parece también impresionantemente importante para cualquiera que quiera ser un buen financiero. Y la tercera, que es la humildad, es cásate con alguien que no sea como tú. Muy lindo. Porque como te cases con alguien que lo que le importa es el mismo EBITDA que a ti, pues al final terminaréis compitiendo por el EBITDA. Y eso es penoso. Cuando ves a esas parejas que tienen cada uno su cuenta corriente, que lo tienen todo separado, que esto es mío, esto es tuyo, esto es lo gato, compartimos el sábado y en la comida te invito esta vez yo. Me parece penoso. Penoso desde el punto de vista de lo que es un buen financiero, porque ¿para qué quieres el éxito económico si no puedes demostrarle a alguien que ese éxito económico lo compartes con él o con ella? Es absurdo. O sea, ¿entonces para qué te ha valido? Si consigues la pasta y no eres capaz de gastártela antes de morir, terminas siendo un pringao de la pasta. Y eso se llama compartir mi éxito económico con alguien. O sea, si yo he generado un cierto éxito profesional y resulta que lo que he conseguido no lo comparto con mi pareja o con mis amigos, pues ¿para qué te ha servido? ¿Para qué te ha servido? ¿Para tenerlo como los egipcios? En un arca y dejarlo en el... Entonces, buscas ese equilibrio que es un equilibrio francamente complejo. Manolo, me encanta. De verdad que de acá me voy con demasiadas cosas para pensar. Me parece increíble como nunca pierdes el ser humano que hay adentro y la pasión. Porque créeme que profesores de finanzas hay muchos, pero cuando tú ves que a alguien en verdad le encanta lo que hace, hasta las personas que menos entienden se fascinan. Es que las finanzas desahogan, son tan complejas, tan divertidas. Yo fíjate, he leído un montón de veces la teoría de la realidad de Einstein y nunca la he entendido, ¿no? Leo sobre agujeros de gusano, sobre quarks, sobre un montón de cosas que no entiendo. Las finanzas, dentro de que no las entiendo, veo al final del túnel un poco de luz. Y claro, dices, es que esa luz te produce tal nivel de encandilamiento que sigo persiguiéndolo, me sigue encantando. Mira, hoy está hablando en la radio sobre la deuda de Argentina, que debe 290.000 millones de dólares. ¿Y cuánto le ha dado de línea de crédito y de línea de swapeo, de cobertura de riesgos, tanto el FMI como China como Estados Unidos, ahora que Trump ha ayudado, ¿no? Y digo, es que a mí me parece tan interesante analizar por qué, cómo, qué están ganando, cómo lo están perdiendo. Es un juego de ajedrez pero complicado, porque el juego de ajedrez no tiene ningún fin, salvo la dialéctica mental que tú generas entre todas las estructuras neuronales, ¿no? Es que esto tiene un fin, y es que cuando consigues en el juego jugar mejor, vives de manera más cómoda. Y eso también es hipermotivante, sobre todo si crees en la comodidad. A mí me encanta la comodidad, me encanta la comodidad física, psíquica y humana. Entonces, claro, eso, que las finanzas sean medio,
Es espectacular. A mí, por ejemplo, todas las disciplinas un poco soft me terminan aburriendo. Me terminan aburriendo porque veo que cuando doy 3 pasos, ya el cuarto es, ¿y qué? Entonces, las finanzas dan los 3 pasos y hay otras 33. Hay normativa financiera, normativa fiscal, normativa financiera, todo lo que implica el mundo de los intervinientes en el mercado, que son apasionantes. Pero desde ahora mismo, con lo que está pegando las fintech, todo lo que es el crowdfunding, el crowdlending, todo lo que es la banca digital, todo lo que son los criptoactivos. Os colgué en vuestro máster un artículo que publiqué en Harvard sobre la futura de la digitalización en el mundo y sobre los criptoactivos, que yo cuando lo hice me lo pasé pipa. Y cuando terminé el artículo dije, yo estaría otros 10 días intentando saber un poco más de cada cosa que he escrito. Porque es apasionante saber que un criptoactivo por su escasez y por un halving produce, con una minería que no deja de ser resoluciones de algoritmos matemáticos, el que te den una moneda y que con esa moneda tenga un valor por su escasez, me motiva, porque cuando más sabes, más dices, no tengo ni idea. O sea, cuando la gente dice, ¿compra Bitcoin o no? Ojalá lo supiese, hijo. Llevo leyendo sobre ello toda mi vida y no lo sé. Qué divertido. O cuando compras acciones de cualquier compañía y dices, oye, pero la previsión que tengo es esta, ¿se cumplirá? Y ves que no se cumple y dices, pero ¿cómo no he podido ser capaz de ver que no se iba a cumplir esto que parecía evidente? Pero resulta que es evidente una vez que ha pasado. Hasta que pasa, los seres humanos son monos avanzados. Y entonces no somos capaces de preverlo con antelación. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta de lo limitadísimo que eres. Si me dejas que diga una última anécdota para tus oyentes. Pero claro. Me parece que os comenté en clase una cosa que me pareció divertidísima, me pasa en estos últimos meses, y es, estuve comiendo con uno de los mejores gestores de renta variable del mundo. Tengo la suerte de tener aquí profesores buenísimos y de los cuales puedo disfrutar y preguntarles, ¿no? Y entonces, viendo cómo él analizaba, viendo modelos financieros suyos, en un momento de la comida le dije, oye, ¿cómo puede ser que con el modelo tan mal hecho seas tan bueno como inversor y generes tanta rentabilidad? Si con el modelo malo eres tan bueno como rentable, ¿cómo sería si el modelo fuese bueno? Si el modelo no tuviese esos errores tan clarísimos que yo veo que tiene, técnicos, de lo que te he dicho antes de técnica, no de arte, de técnica. Y entonces me contestó, Manolo, si además el modelo fuese bueno, a lo mejor lo que sería es profesor de IE. No te creo. Y digo, mira, si eso es un insulto, te pego un guantazo ahora mismo que te puedo del revés. Y claro, en eso me dio una lección. Porque yo estaba diciendo que técnicamente yo era mejor que él, y él de manera muy educada y cariñosa, porque más seguro que me tiene un cierto afecto personal, me dijo, es que tú no tienes el arte que tienes que tener, por eso eres profesor de IE. Y eso me dio una cura de humildad. Porque yo, ¿sabes lo que soy? Un profesor de IE. No pretendo ser un gestor que además cobra mucho más que yo, tiene mucho más éxito que yo, y tiene ese arte que yo no tengo. Y eso es lo que también tienes que saber ser. Yo, por ejemplo, me di cuenta, solamente me pregunté antes, cuando tenía 24 años. Cuando tenía 24 años no lo sé, pero sí me he dado cuenta en los últimos 20 de mi vida que yo quiero ser profesor, a poder ser del IE. Quiero ser profesor. Entonces, cuando quieres ser profesor, tienes que saber que eres un buen técnico. Yo soy posiblemente de los mejores técnicos, pero que no tengo el arte. Si quisiese tener el arte, tendría que ser más valiente y dedicarme a gestionar, como gestionaba este tío que estaba comiendo conmigo, que gestionaba 3.000 o 4.000 millones de euros en renta variable, que eso es una barbaridad. Si no, tendría que ser profesor del IE, que en la comida le diga cómo puede ser que el modelo esté mal hecho y él me diga, el modelo no hace falta que esté bien hecho, hace falta que sepas el arte que tengo yo. Y ese equilibrio en la vida te genera muchas soluciones. Yo he decidido ganar dinero por mi técnica, cobrando por sesión lo que me paga el IE, y otros deciden ganar dinero por las success fee que ganan tropecientos más que yo. Y acepto que no puedo hacer eso. Si un día de verdad me prejubilo, posiblemente me iré con él, con uno de esos, si me lo permite, solamente a aprender al lado suyo, a ver si de repente, una vez que ya me he jubilado y no soy técnico, me sale el arte, que puede ser. Y no lo descarto. Pero yo de momento me siento enormemente limitado en esa parte de arte, porque no tengo ese arte. No lo he tenido nunca. Yo soy un buen técnico, pero no tengo el arte. Manolo, maravilloso. Demasiado agradecida contigo. Nos llevamos muchas cosas. Encantado de estar aquí. Mil gracias. Eres una persona de la que hay muchísimo que aprender. Mucha suerte a todos, de verdad. Mucho cariño y mucha suerte. Y sobre todo mucha positividad. Positividad y aceptación, que es la base de la humildad. Nos llevamos eso. Positividad y aceptación. Muy importante para la vida. Mil gracias. Un placer, un placer, un placer.